Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del licenciado José Luis de Ramón, quien es economista y muy amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Contento de estar aquí. A mí se me hace cómodo introducirlo a usted porque nada más hay que decir su nombre y ya está todo resuelto. Gracias por estar con nosotros. Licenciado, yo quiero enfocarnos hoy básicamente. Hemos hecho muchos programas, hemos hablado varias veces de la necesidad de reformas fiscales, de presupuesto, de macroeconomía, de crisis. Pero yo quiero que este programa seamos específicos en el tema de la reforma fiscal. Okay. Yo creo del momento en el que estamos viviendo. Y creo que la opinión suya, que siempre ha sido objetiva, neutral, siempre ha dado su opinión desde su experiencia, y yo creo que la República Dominicana la necesita en este momento. Vamos a hablar un poquito de la reforma y tal vez de descomponerla, no de forma general, sino de lo importante de eso. Y la primera parte quiero iniciar con el momento. Todos tenemos años hablando de que si se hacía falta una reforma fiscal, que el país podía pagar sus deudas y cumplir sus cosas, pero que al final iba a ser necesaria una reforma fiscal. Yo quiero, el presidente ya posterior a esto vino una pandemia, hubo que endeudarse más, todo el mundo estaba de acuerdo con que había que hacer una reforma fiscal. El momento de hacer una reforma es el correcto, el planteamiento de involucrarse en eso y si es así, porque por ejemplo yo digo, el presidente aprovechó que no había un costo político para él muy fuerte, primero porque es a inicio de un periodo y segundo porque parece que no se va a reelegir modificando la Constitución para él mismo trancarse. Yo creo que es una responsabilidad. Pero si usted hubiera estado en su posición, usted presenta hoy una reforma fiscal con los indicadores económicos que tiene nuestra macroeconomía. Definitivamente que sí, porque, y no solamente por la economía, yo creo que hay tres factores importantes que aconsejan este momento. Siempre que hay elecciones, aumenta la aprobación de las personas por el sistema democrático y por el presidente, siempre. Eso se desgasta, los presidentes se desgastan durante los gobiernos. Segunda, hay una mayoría absoluta del Congreso del partido en el poder. Consecuentemente, es mucho más fácil pasar cualquier reforma cuando tú controlas en tu partido también las cámaras legislativas, que al final eso quieren hacer las leyes. En tercer lugar, el momento actual es un momento de estabilidad. No estamos viviendo una crisis, que normalmente lo que ocurre es que porque hay una gran crisis económica, entonces hay que hacer una reforma, como cuando los programas de ajuste del Fondo Monetario. Ahora no hay ninguna crisis, obviamente el país sigue creciendo, no está creciendo a la velocidad, quizá el año pasado no creció como crece siempre, pero este año se espera que tenga un buen crecimiento, o sea que en ese sentido hay estabilidad de la moneda, en fin, las tasas de interés están bajando internacionalmente. Aparentaría que este es un momento para hacer una reforma fiscal. Ahora, la reforma fiscal no la estamos viviendo. Lo que tenemos en las manos es una reforma tributaria. Es decir, estamos recopilando impuestos para gastarlos. No estamos haciendo una reforma del ingreso y del gasto. Donde gracias al ingreso y al gasto, el déficit se reduce. Usted acaba de tocar unos términos que yo creo que es bueno que usted se lo explique a la gente, porque todos los días aquí hay mucha confusión con el tema. Y creo que le agregue un componente. Una reforma fiscal, ¿qué es la diferencia de una reforma tributaria? Una cosa es, dicen que la reforma fiscal también tiene cierto sacrificio, como que toca el gasto. Explique un poquito esa diferencia, pero
a mí como ciudadano me llama la atención también el tema de la simplificación. Yo entendía que el día que hiciéramos esto, no iba a tener nada más lo que era el incremento de las recaudaciones, sino que íbamos a resolver algunos temas que años se fueron de simplificación, de que tuviéramos un sistema tributario más fácil, menos burocrático para las empresas, para las personas físicas. Inclusive se decía que cuando viniera una reforma, ya yo no sé cómo llamarle, si fiscal, si tributaria, si íbamos inclusive a ver esos impuestos de forma directa, como el anticipo, el impuesto a las telecomunicaciones, el impuesto a los combustibles, el impuesto a los pasajeros, ciertas alternativas que se fueron buscando con los años, que yo entendía que a la hora de trabajar todo conjunto, con el nombre que sea, íbamos a tener un sistema que recaudara más, pero también que ya lo hiciera simple y que eliminara una serie de parches que se crearon con el tiempo. Bueno, la reforma no toca nada de eso. Nada de eso. No. En el contexto... O sea, se queda compleja, no es simple. Sí, bueno, lo que pasa es que esta reforma lo que hace son dos cosas. Por un lado, le quita los incentivos a los sectores productivos que tenían incentivos, y por otro lado, le aumenta los impuestos a los hogares. Entonces, ¿y por qué usted dice que no es una reforma fiscal, sino una reforma tributaria? Porque lo que hace es aumentar ingresos. Busca aumentar el ingreso del gobierno. ¿Sí? Pero el gobierno, yo vi que eliminó unos ministerios, fusionó otros ministerios, no, mira. Vamos a ver eso. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando se presenta la reforma, hay dos cosas que llaman la atención. Se presenta, nosotros vamos a recaudar 120 mil millones de pesos para gastar 110 mil millones de pesos. Esa es básicamente la presentación que se hace por el ministro Vicente en la Cámara Americana de Comercio, la que él presenta en la televisión. O sea, no deja un margen grande como para reducir el monto de la deuda, sino que eso va a pasar en el tiempo, ¿ok? O sea que esta reforma tiene el ingreso asignado al gasto. Claro, el gobierno, yo creo que es muy correcto que el gobierno dice, oiga, le voy a quitar impuestos, pero mire, lo voy a gastar bien, y que lo identifique. Pero si captas lo mismo que gastas, ¿qué te queda para tú solucionar el problema del déficit? ¿Ok? Que en este año el presupuesto es de 3%, pero en el mismo presupuesto hay algunas partidas que están muy disminuidas. ¿Y qué es lo que es una ley ahí de responsabilidad fiscal que se puso el gobierno? Yo inclusive vi que el presupuesto es inferior al del año pasado, la parte del endeudamiento, que es como un tope a la deuda. Bueno, lo que hace la ley de responsabilidad fiscal, esa es una ley que es buena pero incompleta. Lo que dice que los gastos del gobierno no aumentarán más, ojo, gastos totales, inversión y gasto corriente, los dos. Sumados. No aumentarán más que la inflación más 3%. ¿Ok? Entonces, la inflación promedio un 4, que no puede ser más de un 7. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera una regla fiscal al gasto corriente, pero mantuviera la inversión, fuera otro tipo de regla. Entonces, si fuera una meta basada en que aquí se va a producir un superávit primario del 1%, pero aquí puede caer el PIB, y el gobierno gastar más, porque la ley le permite, la ley de responsabilidad fiscal permite que en situaciones difíciles el gobierno gaste más. Entonces, ¿qué pasa? El punto de partida es muy importante. El punto de partida es un gobierno con 700,000 empleados. Aquí nos hemos cansado de hablar, por lo menos yo tengo 40 años hablando, de la nómina supernumeraria. Pero si ha sido supernumeraria en algún momento, es ahora. O sea, aumentamos. La nómina pública ha aumentado sustancialmente en los últimos 3 años. Entonces, usted está diciendo
que lo que tenemos es una reforma tributaria porque lo que estamos trabajando es con recaudar. Recaudar. Bien. Y recaudar. que entonces eso quiere decir dos cosas, que el gobierno desde su punto de vista debió, si hubiera hecho más sacrificio en el gasto, entonces si hubiera, junto con plantear una reforma tributaria, entonces ahí que se llama reforma fiscal. Claro, porque mira una cosa. Y usted está diciendo que ese sacrificio no fue suficiente, ni el monto que se está buscando es suficiente, porque no reduce el déficit. Bueno, el tema está en que el problema del gasto es el fundamental. O sea, que yo hubiera esperado una reforma fiscal. Yo fusiono dos ministerios, ¿verdad? Porque asumo que este tiene un departamento de presupuesto y este también. Este tiene un departamento de personal, este también. Este tiene un departamento de mensajería, este también. Los fusiono y me ahorro un departamento de mensajería, un departamento de presupuesto. Sí, pero se ahorraron también la diferencia del presupuesto, le cargaron un presupuesto a un 4% de un solo y te ganaste entero los 17,000. Claro, pero déjame explicar el concepto. Yo creo, estuvo genial. Yo creo que es muy importante. Esa reducción que tú tienes cuando fusionas dos ministerios o cuando fusionas dos empresas, cuando tú dices, sí, usted va a fusionarse, pero no puede votar a nadie, no puede cancelar a nadie. Entonces, si yo sigo empleado en el departamento, había dos departamentos de personal, y yo sigo trabajando en el departamento de personal en el A y en el B, yo ocupo un espacio en el A y en el B. Yo gasto aire acondicionado en el A y en el B. Yo tengo que pagar alquiler por el local A, por el B. ¿Cuál es la gracia de fusionar? ¿Cuál es el ahorro de fusionar? Entonces el gobierno dice, yo no voy a aumentar más la nómina, pero yo me voy a quedar con la nómina actual de 700,000 personas, que es un número excesivo. Pues ¿usted cree que hay que votar gente? Pero claro, o sea, yo tengo 40 años, señores, pero es que cuando tú comparas nuestro tamaño con lo de otros países... Pero licenciado, aquí dicen que faltan 26,000 policías, que tenemos problemas de seguridad, que faltan médicos, que faltan profesores. Yo no entiendo cómo es la cosa. A nosotros nos faltan policías, lo que nos sobran son servicios. O sea, con 700,000 personas, el problema es la composición de esa nómina. O sea, la parte de administrar el Estado es muy grande y la parte de dar servicios sociales no lo es tanto. O sea, nosotros gastamos mucho dinero en cosas que no deberíamos de gastar. Probablemente nosotros pudiéramos trabajar con un ministerio de Hacienda en los que son los gastos, o en un ministerio en la parte administrativa en la mitad de lo que tenemos, porque hay mucha gente que no hace nada. 4 viceministros, ¿qué va? Ponen 8. Pero esto es una cosa que viene ancestral. O sea, a la República Dominicana no le importa seguir haciendo más grande un Estado sin hacer bienes públicos, sin producir bienes públicos, sin hablar de la calidad, porque ese 4% que nosotros nos hemos gastado nos ha producido de todo menos educación, porque lamentablemente no hemos tenido un buen resultado en las pruebas que se le ponen a los estudiantes, que debería haber sido el producto de la educación. Bien, el gobierno hizo un planteamiento, inclusive presentó, por aquí lo tenemos, presentó la ley de modernización fiscal. O sea, la reforma tributaria se plantea como al Congreso Nacional, se presenta como la ley de modernización fiscal. Se introduce, se hace la presentación de lo que es, de qué se va a hacer con esto, vamos a decir, se motiva. Pero al final tú tienes una serie de acciones que son las que hacen una mayor recaudación. Luego de ver en qué ya hemos visto en qué se va a gastar el dinero y todo eso. Usted tocó un tema y es uno de los aspectos que yo creo que antes de tocar la ley se deben de trabajar. ¿Es suficiente el monto? Usted mencionó, el ministro Vicente dice, yo voy a buscar 110,000 millones. Yo entendía que nosotros íbamos a hacer una reforma que saliera a buscar no solo disminuir los gastos, el control del gasto, disminuirlo, sino que del déficit que nosotros tenemos, que viene del pago de los intereses de la deuda
y del déficit del sector eléctrico, digamos, por ejemplo, si eso nos está costando 400.000 millones por año, 300.000 millones por año, esas dos cosas, vamos a buscar 100 más los 110 que está buscando eso. O sea, vamos a buscar 3 puntos del PIB, por ejemplo. Eso es lo que yo entendía. Desde su punto de vista, y por lo que usted mencionó anterior, entonces, el no incluir ese dinero para trabajar en lo que es la reducción del déficit y hacerlo al 2036 con una proyección, ¿usted entiende que no es una decisión correcta? No tiene nada que ver. O sea, el dinero no es suficiente. No, el tema es, de vuelta, yo creo que el monto de los impuestos es suficiente. Lo que no es razonable, seguir manteniendo el déficit eléctrico. Entonces tú sigues, o sea, en la República Dominicana nos ha cogido con que robarse un pedazo de pan te puede llevar a la cárcel, pero robarte el equivalente a 1.000 pedazos de pan no pasa nada si te lo robas en electricidad. Entonces hemos creado una cultura donde la mayoría de la población o una gran parte de la población entiende que hay que darle la electricidad. Eso es una locura. Eso es un absurdo económico. En un país que no produce petróleo, en un país que no produce, tú regalar la energía eléctrica. Entonces, ese vicio que tiene la República Dominicana... Y la luz, no está carísima. Hoy yo pago muchísima luz. ¿Pero y qué tiene que ver? Es que el punto no es que tú pagues mucha luz. Es que si la luz es cara, tú pagas la luz. Tú no te la puedes robar. Usted lo que dice es que hay una proporción importante. El pan es caro. Yo creo que el pan es caro. El arroz es caro, sí. Pero a ti no se te ocurre robártelo. Tú lo encuentras caro en el supermercado y tú esperas que la fuerza del mercado... Y tú esperas que la fuerza del mercado, ¿verdad?, hagan que tú tengas un pan más barato. O que si ha habido un tema inflacionario te aumenten. Pero que la luz sea cara es una consecuencia también de que nosotros no tenemos un sistema de pagarle a las empresas eléctricas de una manera eficiente porque dependen del apoyo del gobierno, y tenemos una matriz de energía probablemente más cara que si la hubiéramos tenido en un país donde el sector eléctrico hubiera sido autosuficiente. Nadie se preocupa en venderle a ningún sector con excepción de la energía eléctrica. Y aquí la energía eléctrica es la que es. Necesitamos más plantas de bajo costo. La planta más barata ahora mismo es Punta Catalina, que le ahorra al gobierno 250, 300 millones de dólares y además le produce 250 millones de dólares. Hay que tener más plantas como esa para que baje. Pero también hay que cobrar la luz, porque tú estás pagando la luz tuya y la luz de otro. Y la parte que tú no pagas de la luz del otro, la tienes que pagar tú en impuestos para que el gobierno tenga el dinero para pagar la luz al otro. Entonces tú estás pagando la luz cara, la tuya y la del que se la roba, en impuestos o en tu factura. Bien, entonces, si hubiera usted tomado la decisión, estamos hablando de cuánto voy a salir a buscar, se hubiera ido con esa alternativa de salir a buscar 120, 110 y me manejo así, o usted hubiera salido a buscar más dinero para disminuir? No, yo no creo que el gobierno tiene que recibir más dinero del público. No, eso no es tampoco, yo voy a salir a buscar más dinero. ¿Por qué? Yo creo que los dominicanos, para lo que reciben, pagan muchos impuestos. Y la segunda cosa muy importante en la República Dominicana es que en este país algunos pagan y otros no pagan. Mira el discurso, por ejemplo, del ministro Vicente, que el 46% de la gente no paga ITEVI. ¿Por qué no paga ITEVI? ¿Por qué usted no le cobra? ¿Qué dice? Eso no había que ponerlo en una reforma. Pero vamos a analizar esto. Dice el ministro, en Uruguay pagan 22% de tasa de ITEVI y solamente se pierde el 20%. Y en la República Dominicana tenemos un 18% y se pierde el 46%. O sea, pagamos un 18%. Y se pierde el 46%. Entonces, él dice, la razón por la cual se pierde el dinero no es por la tasa. La razón es porque no pagan.
Entonces mi pregunta es, ¿por qué no pagan? ¿Por qué en Uruguay sí pagan el impuesto y aquí no lo pagan? Y esta ley, si hay una cosa que yo le veo que le falta es, ¿dónde están los dientes para que el gobierno finalmente vaya a buscar a las personas que no pagan? O sea, hay un sector informal, aquí hay contrabando de cigarrillos, hay problemas con el alcohol, se sabe que hay una economía subterránea inmensa. ¿Y es posible disminuir eso considerablemente? Claro que sí. Inclusive esta ley sí tiene dos cosas, sí tiene una cosa, que es ser el agente de percepción, que puede poner a pagar impuestos aparte de la economía. O sea, en este país ningún colmado, ningún negocio pequeño paga impuestos sobre la renta. Y nadie lo molesta, nadie lo visita, nadie le hace pagar impuestos. Porque no, ninguna persona informal. Porque políticamente eso es incómodo, molestoso, trabajoso. Entonces cuando a ti te preguntan... No, y es difícil de cobrarle. Óyeme, pero es que es difícil. ¿Y cómo va a ser fácil cobrar impuestos? Eso es mucha gente. Pero ¿por qué no lo cobran? ¿Por qué en Uruguay sí pueden cobrar, nosotros no? Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer como sociedad es, ¿le vamos a poner más impuestos a los que ya pagan? ¿Y vamos a dejar a los que están fuera del sistema sin pagar? Si usted le diera duro a la evasión y a la ilusión. Claro, porque es la única forma que vamos a tener nosotros de conseguir las metas fiscales que el país necesita sin maltratar más a aquellos que no tienen escape, que son fundamentalmente los que están en el sector formal. Toda esta reforma va dirigida fundamentalmente o al consumo de la gente o a la gente que está en el sector formal. Cuando seguimos viendo los ejes que presenta la reforma, podemos hablar de protección social, que es el primer eje, programa de inversión de gasto priorizado, lo que hablamos hace un momentico, pero cuando nos vamos a ver ya un poquito reglas claras, combatir la evasión y la ilusión, eso usted ha sido bastante claro. Pero cuando vamos a hablar ya de cuáles son esas medidas que ha decidido implementar el gobierno, yo dice, bueno, yo desde afuera, y tengo días hablando, y digo, miren, yo creo que esto no es momento ni de politizarlo, porque fíjese que yo entiendo que hacía falta una reforma fiscal de una forma u otra, que no podemos contestar, es una opinión personal. Perdón. Tú entiendes que hay que reducir el déficit. Yo entiendo que hay que reducir el déficit y creo que había que... Como sea. Claro, okay. Y creo que hacía falta, no queríamos continuar, y si la razón era hacer una reforma, entendía que había que a lo mejor pagar más, que pagaran todos, que se invirtiera mejor el gasto. Yo hablo de una reforma integral, un programa de austeridad y de todo eso. Perfecto. Ahora, cuando nos vamos ya a la metodología, a esto, yo veo que se hicieron... ¿Qué se está haciendo? Y le digo a la gente, señores, comience a medir cada quien. Tú oyes hablando a una persona que trabaja en una tienda hablando de incentivos a la zona franca. O sea, digo, cada quien que se ocupe de ver esta reforma de donde le puede perjudicar o beneficiar. Yo creo que es lo más importante. Pregunta, iniciemos hablando de incentivos. Son una de las herramientas que ha incluido el gobierno como para incrementar eso. Y ha dicho, aquí hay unos incentivos desde años que o llenaron su cometido o se están mal utilizando o X. Esos incentivos son lo del turismo, lo de los textiles, lo de la frontera, lo de ciertos incentivos, lo del cine, y he visto eso. ¿Todos? Bien. Todos esos incentivos que han eliminado y los que han trabajado, yo me preocupo y digo, cada quien que los vea, porque yo he visto negociaciones de empresas comprando incentivos del cine. Yo lo he visto con mis ojos, eso no hay que contarme. Yo sé cómo se ha aplicado mal. Y empresas que le dan concesiones de combustible, que te venden el precio para tú. Eso yo lo he visto. Ahora, también le tengo miedo a la parte de que podamos perder competencia en algún sector o dejar de competir en todo esto. Usted en la pausa me dio una posición con respecto a los incentivos que me llama la atención y es,
¿Cuál es la forma de medir eso? Hablen un poquito de su posición con respecto a la eliminación o no de los incentivos, de todo. ¿Qué usted hubiera hecho? Mira, las opiniones son como los ombligos. Todos tenemos una. Yo no he visto ningún estudio de impacto que me diga a mí que la República Dominicana le va a ir mejor con cero incentivo en turismo que con algún incentivo en turismo. Yo no digo que le mantengan todos los incentivos al turismo, pero yo quiero que alguien me diga a mí, en un estudio, y me diga, mira, con un poquito de incentivo, al país le va muy bien. Con nada de incentivo, le va súper bien. Yo no he visto ese estudio. O inclusive compararlo con otro país. Porque el estudio no es un tema de... O sea, no nos vamos a meter en la metodología que hay que utilizarlo, pero de que hay que estudiarlo. Porque había muchas formas de tomar la decisión. Al sector turístico tú le podías quitar todo, como se lo quitaron. Pues tú lo podías quitar al paso. O tú podías dejar la depreciación acelerada. O tú podías premiarle por el empleo. O tú podías premiarle por los dólares entregados. Hay 1000 formas de bregar con ese problema. La que se eligió fue, tú sabes que no hay incentivo. ¿Y usted no cree que lo que el gobierno ha presentado esto ahora para tener un espacio? Sí, elimino todo. Ahora vengan, ahora en el Congreso vamos a subir un poco como para negociar de una posición de fuerza. Bueno, mira, si... Porque ellos han hablado de consenso, de que va a haber discusión. Pero está la ley en el Congreso. O sea, yo me imagino que el consenso es ir a donde los señores legisladores, que no son expertos en desarrollo, ni lo tienen por qué ser, y decirle, mira, nosotros, el Estado, el gobierno, y estos señores nos hemos puesto de acuerdo en que este es el mejor escenario para el país. Apóyanos. ¿O tú crees que los diputados se van a poner a hacer análisis de impacto? Y se van a poder hacer estudios sofisticados. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, que están para eso. Los diputados, que la mayoría de los diputados no son expertos y no tienen por qué serlo. Diputado es cualquier persona que lo eligen, y ese es el origen, y ese es el sentido de la democracia. Pero no es verdad que el Congreso es sitio para tú discutir si es razonable o no es razonable subirle a las navieras 5% más en la retención. Atento a qué mercado. ¿Qué va a hacer el pobre diputado? Entonces, ¿cuál es su planteamiento con las exenciones? Mira, yo creo que... ¿Qué debe de ocurrir? No, yo pienso que en las exenciones el gobierno debía haber presentado cuáles eran las opciones y haber demostrado que la opción que el gobierno plantea es la opción que más le conviene a la República Dominicana a largo plazo. Todo lo otro son opiniones. No es lo que opine José Luis de Ramón. No es lo que opine tú. Es qué va a pasar con cada uno de los sectores. ¿Va a estar mejor la industria? Al quitarle los incentivos, o sea, el país, ok, le vamos a coger impuestos. ¿Qué va a hacer el gobierno con los impuestos? Lo va a gastar en esto. Pero, ¿y qué pasa? Un aumento de los intereses de la persona física. Te estaban cogiendo el 10%. Cuando tú tienes un certificado de depósito de un banco o un certificado del Banco Central, te pagaban el 10% y ya. Ahora tú vas a pagar el 25% o el 27%. Le conviene más al país que la gente pague 25% por los depósitos. Las personas físicas ahora van a pagar igual que las empresas. Claro. Los certificados. ¿Le conviene eso al país? ¿Le conviene que las tasas de interés suban? ¿Le conviene al país que haya una fuga de capitales? No hay peligro de fuga de capitales. O sea, yo quiero entender, o me hubiera gustado entender, de dónde sale la idea. Porque si es porque a mí me parece que tiene que ser así, este no es el sistema fiscal. O sea, para mí, la República Dominicana debería tener un Estado que es la mitad. ¿Y qué usted hubiera hecho? Mira, por ejemplo, otro caso que te voy a decir. ¿Cuál es el problema de la electricidad? Fundamentalmente, que tú te robas la luz
yo te mando una brigada a cortar la luz y tú te entiendes con la brigada para que no te corten la luz. Y tú no pagas, porque no tienes dueño. Y usted no es muy Y el seco gobierno- con toda esa, como muy técnico con todo eso, muy seco. Eso es posible hacerlo en un país así. Pero claro, pero el Cono Sur está lleno de experiencias donde la luz no se cobraba y la luz se cobra. Porque usted habla de cobrarle el impuesto, de darle la cosa, usted sería como, usted tendría que andar como con 20 guardaespaldas. Pero es que no es un problema de 20 guardaespaldas, porque lo que pasa es que todos vamos a hacer aquello que nos lo permita. Y hay gradualidad. Hay países como España o Italia, donde lo que era el dinero negro era toda la economía. Y esos países ya no tienen evasión fiscal. Que eso toma 25 años. Claro que toma 25 años. Pero tú comienzas a poner reglas. Mira el caso de la agencia de percepción, por ejemplo. A mí me parece, está en el código, me parece extraordinario. Yo soy, qué sé yo, la empresa más grande, la cervecería. Yo vendo cerveza a un colmado, yo le calculo al colmado lo que el colmado se va a ganar y le cobro la renta por anticipado al colmado. Y eso está permitido. Eso está en la nueva ley, sí. Eso viene en la ley ahora. Está puesto Y eso en la ley. funciona. Sí, porque el colmado ahora tiene que pagar impuestos sobre la renta y se puede liberar del pago del impuesto de renta si cumple con ciertas obligaciones. Por una percepción. Claro. Eso funciona igual como el régimen simplificado de tributación. Claro, pero si ese colmado tiene 5 colmados en vez de 1, dice, no, yo quiero presentar planilla porque me están matando con ese impuesto. Si yo hago mi análisis, entonces todo lo que le venden a ese colmado, él le pide factura porque tiene que presentar planilla. Y entonces comienza un proceso de formalización de la economía. Que ahora el del colmado le da lo mismo, si le venden, le dan factura, no le dan factura, ¿para qué? Da igual, no tiene que presentar planilla, no tiene que hacer nada, nadie lo molesta. Entonces el proceso de formalizar un país... Y está lista la República Dominicana Claro, para todo esto. pero nosotros nos cantamos y nos lloramos. Nosotros no somos un país de ingreso medio. Mira esto en la República Dominicana, que lo dice mucho el economista Isidoro Santana. Mira los bienes privados de la economía dominicana. Educación de calidad. Aquí hay una rumba de colegio bueno, Sí. aquí hay una rumba de universidades buenas. ¿Qué es el internet? ¿Cómo funciona? Excelente. ¿Y los celulares? ¿Cuáles tenemos? Los mejores. ¿Y las telecomunicaciones? ¿Cómo van? Entonces, ¿dónde todo lo que son bienes privados que el sector privado vende, tú vas a un supermercado dominicano, ¿qué no hay? Está todo lleno, hay todos los productos. No sé si tú me entiendes. Lo que son bienes privados en la economía dominicana están ahí sin ningún problema. Vamos a los bienes públicos. La escuela pública, ¿cómo está la educación? Las vías, las carreteras, la electricidad. Todo lo que está en manos del gobierno está en el siglo XX al principio y todo lo que está en el sector privado está en el siglo XXI al día de hoy. Porque tú puedes ver Netflix en una tablet en tu casa sin ningún problema. Pero tú te tomas llegar al peaje de las Américas 45 minutos porque los semáforos no prenden. Entonces, aquí hay un país dual también en cuanto que tenemos una parte del país que es moderno y tenemos una parte del país que está en la edad de piedra. ¿Por qué? En mi opinión, y de vuelta es mi opinión, es porque el sistema que tenemos nosotros cuando vamos a los gastos públicos es clientelista. En la ADP y el Ministerio de Educación hay una relación tal que impide que aquí tenga un maestro de calidad. Habla tú de traer maestros de fuera. Habla tú de mandar a su casa a un maestro que no pase un examen. Imposible en la República Dominicana. ¿Por qué? Ahora, vete a un banco y mira a los oficiales bancarios. Maestría en universidades extranjeras, alta experiencia. ¿Por qué en el banco pueden tener gente de primera que compite con cualquier otro oficial de banco del mundo? Nuestros abogados son como los mejores abogados del mundo. Aquí tenemos médicos extraordinarios. Y nos vamos al sector público. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces, ¿qué país somos? Eso de que la República Dominicana está preparada. Yo creo que ya está bueno de victimizarnos en que la República está preparada, que está preparada. Lo que pasa es que sí funciona cuando hay atención. Cuando hay dueño, las cosas funcionan. Cuando se habla de ampliar la base, mucha gente que no entendía decía,
Bueno, le van a cobrar a quien no paga, a quien no paga impuestos. Pero hemos visto que ampliar la base es todo paga ITEVI menos 9 productos. Sí. Es muy fácil. Y ahí, y mire que yo soy de los que digo que, por ejemplo, no había que incluir lo de cobrar, lo de compra por internet, porque yo siempre he dicho que eso estaba incluido. O sea, que el que conoce la ley del ITEVI y conoce la ley por ejemplo, la del DERECAFTA, sabe muy bien que el arancel estaba exento para productos hasta $200 fabricados en Estados Unidos, y que el ITEVI es un tema de mecanismo de cobro, pero que se cobra porque inclusive cuando tú traes algo de más de $200 te lo cobran. Eso funcionaba así, no había que poner eso. Ahora, se amplía la base. Esa carga que ha sido, yo entiendo que son cientos de productos que están ahora incluidos en el pago, y se dejan 7, 8, 9 productos de la canasta básica, y otras como los combustibles, creo que la electricidad, y se incluyen a pagar ITEVIs. Esa medida, había diferentes fórmulas de hacerlo. Uno era ampliar la base, otra era reducir el ITEVI para que más gente pague y menos haya informalidad en los que paguen, y resolver dos cosas juntas. Otro era cambiar la fórmula. Esta forma de ampliar la base con relación al ITEVI y estandarizar y mantener ese 18%. Mira, ¿qué te opina de ella? A mí me hubiera gustado que absolutamente todos los productos, todos, pagaran ITEVI. Incluyendo la salud y la educación. Incluyendo la salud y la educación. A tasas más bajas para salud y educación. España tiene 4 tasas. Lo que yo ando buscando es evitar la ilusión. O sea, porque si yo te cobro el 2%, una tasa del 2% del ITEVI en salud, no te va a alterar la factura. Pero esa factura que tú recibes, ¿verdad?, puede utilizar para que la renta detecte el pago. Y para mira los gringos si son inteligentes, porque aquí nosotros nos llevamos de los americanos de las universidades, vamos llevando de los americanos del gobierno americano, del IRS americano. ¿Cuál es la característica del impuesto del sistema fiscal de los Estados Unidos? A usted le permiten deducir muchísimas cosas de su planilla, ¿pero para qué? Es para que lleve información. ¿Tú te imaginas lo que tú gastas en medicina, lo que tú gastas en médico, toda esa parte en salud? Que yo te diga a ti, mira, todo lo que tú tengas en ITEVI ahí, que tú me presentes, tú te lo bajas de tu... Sí, pero tienes que enseñar de dónde sacaste el dinero para comprarlo, bueno, los ingresos también. Pero precisamente, fíjate a cuánta gente yo agarro con eso. Si tú no tienes el dinero para justificar que tú lo gastaste en salud, tú tienes un problema, porque no tienes ingresos. Y la misma autoridad dice que van a perseguir para machear los gastos que la gente tiene con los ingresos. Y a mí me parece muy bien. Eso uno. Segundo, como tú tienes interés en deducirte eso, va y tú puedes localizar un evasor. Y la cadena comienza. Los comprobantes fiscales, eso fue. O sea, aquí nosotros nos dábamos factura. Pero no se puede hacer factura, no, tiene que ser una factura muy especial, que es el comprobante fiscal. Y ahora la factura electrónica. ¿Para qué? Molesta. Hay que gastar dinero en las empresas. Pero eso tiene como fin lograr una reducción de la evasión. Entonces, cosas parecidas a esa te llevan a reducir la evasión. Y ese es el tipo de cosa que se tiene que implementar en la República Dominicana para que desaparezca la evasión. La computadora de aduana y la computadora del impuesto sobre la renta deberían estar juntas. Claro. Entonces, claro que hay evasión, claro que hay elusión. Y la del banco. O sea, óyeme, yo tengo cierto problema con el secreto bancario, pero aquí se le está pidiendo a los jueces que le den información del producto. Los jueces la están dando. No, pero aquí está conectado hace mucho tiempo. Entonces, con el... Entonces, si tú tienes cómo buscar, tú buscas. Lo que pasa es que los procesos se administran. Esto ha pasado en muchos países y no ha sido traumático.
La gente ha ido pagando, tú le has ido dando chances y va aumentando la contribución de la gente. O sea, las experiencias, mira, yo no soy un experto en aumentar recaudaciones, pero hay bastante experiencia en Europa para nosotros aprender de cómo manejar eso. En el caso de los otros aspectos que ha planteado el gobierno, hablamos de las exenciones, hablamos del caso del ITEVI, impuestos sobre la renta. Yo ahí básicamente digo, pero no sé, yo no veo que se cambiaron las tasas, fuera de lo del banco y de lo de que se unificó, creo que de un 25 a un 27 algo. Hay un grupo de dominicanos que van a tener que pagar el 27%. Ok, en la parte... Por una parte de esos ingresos. Pero han establecido unas medidas de control que a los que pagamos impuestos yo la veo muy bien, que eso para poder supervisar, machar los ingresos con los gastos, lo que tú consumes con tu tarjeta de crédito, tú tienes que demostrar, será demostrar después de lo sacaste. Eso es lo que dice la renta que va a hacer. La renta lo que dice es, yo voy a perseguir, ¿verdad?, a muchas personas a ver cuál es su nivel de vida y cómo ese nivel de vida se corresponde con sus finanzas. Y eso está en la ley ya, eso no es nuevo. Aquí hay una ley de renta y hay norma de renta presunta. Lo que se dice es que hay la intención de hacerlo. Que hasta ayer no había la intención de hacerlo, pero a partir de mañana la intención de hacerlo. O sea, es básicamente una declaración de intenciones sobre una ley que ya existe. Y con el tema del impuesto sobre la renta, porque habían muchas opiniones en la que, por ejemplo, yo me inscribí en una de ellas, no hablando de ITEVI, sino hablando de impuestos, o quiten todas esas tasas, y quiten los anticipos y quiten todo, y vámonos con una experiencia, por ejemplo, de póngale un 3% a todos los ingresos brutos de todo el mundo, exento o no exento, un 3% a todo, menos a los 2 o 3 sectores que ya tienen una carga de un 6, de un 5, como el alcohol, los vicios, los juegos y todo eso. Ese tipo de fórmula no habría sido más exitosa en recaudación y golpear menos el bolsillo. Mira, una compañía puede tener pérdidas y tener ingresos. Fuera interesante que uno tuviera la opción de, ok, yo gasto todo el dinero del mundo en contadores, en preparar documentos para presentar en la renta, en hacer estado financiero. O sencillamente yo calculo los ingresos que tengo y te pago la tasa efectiva de tributación. Yo soy consultor, mi tasa efectiva de tributación es, pon tu 4%, yo conseguí $1 millón, pues tengo que pagar 40,000 pesos, punto. Y tú nada más tienes que verificar mis ingresos. ¿Y a usted le gusta esa fórmula? A mí me gusta, pero hay que dar la opción de que el que cuando tenga problemas porque tiene pérdidas pueda presentarse por el método tradicional. Hay que dar la opción. Sí, porque si no sería injusto, sería una pérdida adicional. Claro. Ahora, una compañía que pierde, ¿qué pasa? Tú con eso te quita de arriba 8,000 contribuyentes, que no hay nada que hablar con ellos. O sea, a mí todo el que me paga con una retención, que era del 10, ahora va a ser del 15. O sea, el gobierno sabe todo lo que me pagan a mí. Yo completo y pago, ya. Ah, porque eso lo subieron ahora. Al 15, sí. ¿Qué fue lo que subieron al 15? El pago de seguros, el pago de... Las retenciones. Sí, sí. Por ejemplo, cuando antes yo le decía de que a una persona física yo le hacía una factura, me decía, tiene que retenerme el 10 porque no te va a facturar. Ahora subió al 15. Ajá. Sí. Igual que los intereses bancarios. El bancario subió del 10 al 25. Pero persona física. Sí, las empresas ya pagaban 27. Con el caso de los activos, de las propiedades, y ahí mismo finalicemos con esta parte de los anticipos. El gobierno planteó, había una queja generalizada con el tema de los anticipos, y hizo como una escala. A lo muy chiquito. Muy bien, muy bien. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy muy de acuerdo. Yo entiendo que eso es un paso grande hacia la formalización de las pequeñas empresas, quitarle los anticipos y que paguen una vez.
es una vez que tienen que pagar. O sea, la contribución de esa empresa al presupuesto nacional. Porque, ¿por qué está el anticipo? El anticipo existe porque el gobierno gasta todos los meses y cobra una vez al año. Es el flujo de caja. El flujo de caja. Entonces, ¿quién le da el flujo de caja al gobierno? Las grandes empresas. Entonces, los que son pequeños no tienen que pasar por todo esos trámites, porque al final lo que aportan al cash flow es poquísimo. Y van a pagar lo mismo. Van a pagar lo mismo. Pero es complejo, doctor. Claro, es que, señores, una de las cosas que tú tienes que hacer para que la gente se vaya formalizando es ponérsela fácil. Es más fácil decirle a un colmado, mira, si tú pagas 20,000 pesos al año de renta, tú no tienes que pagar más nada. Y ya. Y el tipo compra una placa, una patente, no sé, una cosa de esa, la pega en el colmado, le cuesta 20,000 pesos al año, el tipo está pagando impuestos sobre la renta. Y ya. Bien. Después seguiremos avanzando con el colmado, pero ya el tipo del colmado está en contacto con la renta. Bien. Licenciado, en la parte final, se nos fue el tiempo, pero yo no quiero perder la oportunidad de su presencia aquí. Y como dije al principio de sus opiniones, que normalmente son claras, objetivas, es su opinión, pero usted no está en un partido político, usted dice lo mismo siempre como lo piensa, según su experiencia y su opinión. Yo quiero que usted deje dos mensajes. Hoy ya, esa es la reforma que está en el Congreso. O sea, esa es la reforma que está en el Congreso. Esa es la meta que el gobierno está buscando en cuanto a recaudación. Yo quiero que usted le dé un mensaje con estas circunstancias a dos áreas, a todo el que pueda tener en este momento capacidad de decisión, de consenso, desde el punto de vista estatal, incluyendo los legisladores, el gobierno, todo el que tiene que ver con esa parte, y a la gente, de cómo debe de ver esto y qué se puede hacer, gente y sectores en este momento. Mira, si yo le fuera a decir algo a las autoridades, es que de verdad, pasen por un proceso de discusión con todos los sectores afectados. En el país estamos perdiendo fe en la democracia. El último reporte que publicó el Ministerio de Economía dice que la República Dominicana es uno de los países donde la gente menos cree en la democracia. El gobierno tiene que dar ejemplo de que porque tenga una mayoría aplastante en el Congreso, eso no implica que pueda hacer lo que le dé la gana al partido X o al partido B. Porque si lo hago yo, lo hará el otro. Eso es lo lamentable. Y si nosotros no queremos tener un personaje en el gobierno que no sea democrático, que es el factor más importante que ha tenido la República Dominicana, más que todo, gobierno estable, democrático y de centro. Eso es lo que ha hecho crecer este país, el más importante de todo. Y esa democracia hay que cuidarla, y eso se hace hablando, oír. Si el gobierno después entiende, después de oír, que no hay ajuste razonable a hacer, bueno, que mande eso al Congreso. Y que le presente su estudio, que a lo mejor lo tiene y no lo ha presentado. A las personas... y sectores. Sí, a las personas el problema es que la mayoría de los dominicanos, hay dos grupos, los que trabajan en el sector formal, los empleados, esa gente lo están matando. O sea, aquí el sector, los que trabajan en las empresas que tienen que pagar renta porque le deducen, esa gente son los que más pagan y a lo que más duro le va a dar la reforma. La clase media es real. La clase media, o sea, formal. La clase media formal es la que más va a recibir el impacto. Entonces, yo, por ejemplo, suavizara el tema del IPI y aumentara el valor de los inmuebles más a su valor real, porque la mayoría están subvaluados a su valor real en el tiempo, pero dando una demostración de equidad. Y la única demostración de equidad que tú le puedes decir a la gente que paga y que todos pagan. Los seres humanos somos cooperadores condicionales. Si tú te pones en fila, yo me pongo en fila. Si tú te tratas de colar, yo me cuelo. Sí, si tú pagas, aquí, yo pago. En la China y en el Japón. Entonces, tenemos que, y el gobierno debería de alguna manera ver cómo tira lastre de gastos que tiene el gobierno que no son necesarios. Que incluye nómina pública,
pero que hay mucha otra cosa que yo estoy seguro que si el gobierno lo mira bajo un criterio de lo necesario, no lo que me gusta, el gobierno lo podría hacer también. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer varios programas, vamos a ver cómo avanza esta discusión y en qué medida podremos ver si en el Congreso Nacional habrá un espacio de discusión o de presentación de cada sector que pueda dialogar, consensuar, y es lo que usted decía, en ese espacio que es complejo, sobre todo modificar cosas, y veremos qué ocurre en los próximos días. Parece que el planteamiento ya está en el Congreso, estamos modificando la Constitución, luego que las cámaras terminen con este proceso, se irá a conocer todo esto y ahí veremos la forma y los tiempos en los cuales se aprobará esta reforma fiscal y si tendremos ese espacio. Yo creo que tendremos que hacer con el licenciado José Luis de Ramón otros programas para ir analizando ya esas modificaciones y esos espacios que pueda haber de consenso y tal vez de negociación entre los sectores, porque también creo que la reforma es necesaria y que hay que buscar más ingresos y que todos los sectores tienen que buscar una cuota de sacrificio si todo el mundo paga. Yo creo que es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, un placer siempre, de verdad. Bien. Licenciado José Luis de Ramón, economista, nos acompañó en Síntesis en el día de hoy. Le agradecemos su participación y a ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra edición de Síntesis.